Y estamos ya conectados con Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú, con quien vamos a conversar acerca de las encuestas y su influencia en el electorado peruano. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de conversar con ustedes. Claro que sí. La primera pregunta que quiero plantear es si realmente influyen las encuestas en el electorado, ¿no? Es decir, si es que alguien está en primer o segundo lugar, ¿la difusión de estas encuestas en medios de comunicación tiene algún impacto en el electorado? Ese es un mito que tiene mucho tiempo ya y se ha comprobado varias veces que no es así. Al contrario, muchas veces, sobre todo lo hemos visto en el Perú, los electores tienden a buscar algún candidato que está un poco más atrás, digamos, en la intención de voto, en la medida en que los que están más arriba son los que reciben más críticas y cuestionamientos. Entonces terminan optando por una tercera o cuarta opción que es percibida como, digamos, algo más novedoso o el mal menor. Entonces el efecto muchas veces es el contrario, ¿no? El estar adelante en las encuestas genera más posibilidad de recibir críticas y ataques de la oposición, ¿no? Claro. Ahora, en este contexto, ¿se puede confiar en las encuestas? Porque la ciudadanía señala mucho que, digamos, el escenario de las encuestas ya pegado al día de la elección es bastante diferente al escenario un mes antes, 2 meses antes, ¿no? Entonces tienden a desconfiar quizás en las encuestas porque dicen el candidato que ya aparece casi al final de la elección en las encuestas ni siquiera figuraba al inicio del mes. Claro. Lo que ocurre es que precisamente la campaña política hace que los candidatos que van adelante reciban más ataques, ¿no? Entonces, muy rápidamente, si no saben defenderse adecuadamente, pierden el respaldo y la gente busca nuevas opciones. Lo que ocurre es que los electores, en su mayoría, en su gran parte, terminan decidiendo al final. Entonces, las encuestas de meses previos son muy referenciales. Generalmente las personas más conocidas salen pues más mencionadas, ¿no? Y los menos conocidos, pues lógicamente nadie los va a mencionar o muy pocos los pueden presentar como una intención de voto. Conforme avanza la campaña, conforme aparecen los debates, por ejemplo, los candidatos ya están en una opción más pareja y los electores empiezan a ver como como alguien atractivo, ¿no? A una persona que quizás no era tan conocida. Claro. Entonces, son las últimas encuestas, realmente los últimos días que la gente toma una decisión. Es distinto en otros países donde los partidos son mucho más sólidos. Claro, Entonces, claro, la gente va a pero votar por el candidato de su partido, sí, pero no es el caso acá. en este sentido, justamente en el escenario peruano, ¿en qué momento se puede ver con mayor claridad ya la inclinación del voto de los electores, de la ciudadanía? Y entiendo que hay una diferencia entre una elección nacional como la que tuvimos el año pasado y una elección subnacional, ¿no? Regional y municipal, porque incluso la campaña en el escenario nacional dura alrededor de 2 meses y en el caso de la regional se habla de 2 o 3 semanas. Sí, efectivamente, en la campaña nacional uno puede ver a lo largo de las semanas o de los meses cómo suben y bajan los candidatos, ¿no? Cómo se mueven las preferencias de uno o al otro. En las elecciones regionales o las municipales hay muy poca información, entonces eso no está tan claro. Y lo que ocurre es que la campaña es muy corta y por lo tanto no hay manera de tener información precisa de quiénes van adelante, ¿no? En realidad, la encuesta, la mejor encuesta que se puede, es la que se hace la víspera, ¿no? Lo que pasa es que la ley actual no permite difundirla, pero solamente una encuesta muy pegada al día de la elección en todo el mundo, no solamente en el Perú, es la que puede estar más cerca Claro. de lo que ocurre el día de la elección, ¿no? Sin duda. Ahora, vayamos al llano, ¿no? Porque ya tenemos encuestas en específico para Lima Metropolitana. No quiero hablar acerca de los candidatos, quién va primero, quién va segundo. Quisiera hablar acerca de ese grupo de votantes que no precisa aún una respuesta.
Hay encuestas que señalan que es el 15%, Ipsos señala que es el 21%, ¿no? Entonces, hay un grupo bastante importante de votantes que todavía no precisa, no define su voto, por quién va a inclinarse durante esta campaña o durante esta elección en específico a Lima Metropolitana. ¿Qué características tiene este grupo de votantes? Porque bajo esas características también podemos dilucidar de alguna manera por dónde se va a ir esa inclinación del voto. Sí, normalmente los indecisos hasta el final son personas con menor interés en política, son personas con menor nivel educativo, pero el problema no se limita a ese 15 o 20% de gente que no contesta a una encuesta de intención de voto, porque esa encuesta a su vez hace un ejercicio, ¿no? Se le dice al ciudadano si la elección fuese mañana por quién votaría. Pero cuando le preguntamos a esos mismos ciudadanos si está decidido o no, si ya está completamente decidido o no de su voto, lo que encontramos es que la mayoría todavía no está completamente decidido, ¿no? La mayoría todavía lo está pensando. Entonces, si bien hoy día pueden manifestar una inclinación a favor de uno u otro candidato, todavía eso puede cambiar a la luz de los debates, a la luz de las campañas, a la luz de la información periodística que se recoja de las ofertas o de la vida de cada uno de los candidatos, ¿no? Claro, parece que durante los últimos procesos electorales nos hemos llevado quizás muchas decepciones, ¿no? Y como bien señala uno de sus libros, ¿no? Elecciones y decepciones que hemos tenido durante estos últimos años. Mi pregunta concreta: ¿cómo uno puede confiar en una encuesta? Es decir, si un ciudadano quiere mirar las encuestas, ¿qué tendría que ver o no, o qué tendría que analizar respecto a esa encuesta para saber si confía o no? Bueno, lo primero es saber si es una encuesta verdadera, porque en estos tiempos, sobre todo fuera de Lima, aparecen encuestas falsas con el nombre de encuestadoras conocidas, ¿no? Y a veces no da el tiempo para estar aclarando que no son ciertas. ¿Y cómo sabes si es verdadera o no? Tiene que ir a la página web de la encuestadora. En este caso, por ejemplo, si fuera Ipsos, la ley nos obliga y nos parece muy razonable a publicar inmediatamente en nuestra página web la encuesta que ha sido difundida en algún medio, porque ha sido contratada por algún medio, ¿no? Entonces, tiene que ir ahí, y si no está ahí, entonces es una encuesta falsa. Normalmente, una encuesta que circula pues en redes sociales hay que mirarla con suspicacia, ¿no? Normalmente las encuestas de marcas conocidas, de empresas conocidas, salen primero en medios de comunicación masivos que son los que las contratan, ¿no? Claro, importante también la ficha técnica, señor Alfredo. Claro, por eso decía, arrancaba por ahí, ¿no? Lo segundo es la ficha técnica. Una vez que ya hemos conocido, validado, porque la ficha técnica también puede estar inventada, ¿no? Claro. Pero digamos, si sabemos que la encuesta ya es verdadera, entonces hay que mirar qué dice la ficha técnica. Ahí lo principal, en realidad, es la fecha, porque ya todas las encuestadoras serias trabajamos más o menos con un diseño muestral bien hecho, ¿no es cierto? El tamaño de muestra adecuado para lo que es una encuesta de intención de voto. Evidentemente, si la muestra es mayor, es un poco más preciso, ¿no? Hay un poco menos margen de error, pero lo más importante en nuestro país en realidad es la fecha. Sí, claro. Las encuestas tienen una validez muy limitada en el tiempo. Es una fotografía del momento. Incluso. Exactamente, es una fotografía. Entonces hay que tomarla como eso, es una fotografía en el momento. Así fue la opinión de los electores, no sé, pues hace 3 días, pero de aquí a una semana puede cambiar, porque de nuevo hay muchas cosas que ocurren en la campaña que pueden hacer cambiar la opinión. Claro, el humor electoral del que se habla, ¿no? Bien, han sido las declaraciones de Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú. Muchas gracias, Alfredo. Gracias a ustedes, hasta luego. Bien, es momento de hacer una breve pausa, ya volvemos con mucha más información.